buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar de uno de los ataques contra la humanidad perpetuados por la mano del hombre más representativos y lamentables, tanto que a veces nos cuesta creer que sea real. El Holocausto nazi. Este es uno de los eventos más oscuros de la historia moderna, también conocido como Shoah, del hebreo la catástrofe. Este genocidio sistemático fue llevado a cabo por el régimen nazi de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, impulsado principalmente por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, con sus antecedentes en el fascismo. El fascismo principalmente nace en Italia, iniciada por Benito Mussolini, quien fundó el Partido Nacional Fascista. El Holocausto, que es como se le llama como tal a la persecución, captura y genocidio de las víctimas, ocurrió entre 1941 y 1945, aunque la persecución de los judíos y otros grupos segregados comenzó en 1933, cuando Hitler llegó al poder en Alemania. Este periodo marcó el inicio de una serie de políticas antisemitas que culminaron en el genocidio. El antisemitismo ha existido en Europa durante siglos, con judíos que no eran parte de la élite o los grupos que aportaban significativamente, es decir, grupos específicos de judíos quienes alcanzaban una gran parte de la sociedad alemana sin ninguna relevancia para el Partido Nacional Socialista, enfrentando así discriminación, persecución y violencia en diferentes momentos de la historia. Este odio se intensificó en el siglo XIX y principios del siglo XX, con la difusión de teorías racistas y pseudocientíficas que promovían la superioridad de la raza aria. Existe un libro llamado El otro lado, la relación secreta entre el nazismo y el sionismo, escrito por Mahmoud Abbas. Este libro está basado en una tesis completada en 1982 en la Universidad Patrice Lumumba, que es ahora la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, bajo el título de La conexión entre los nazis y los líderes del movimiento sionista. La tesis central del libro es que el movimiento sionista y sus líderes fueron socios fundamentales de los nazis e igualmente responsables del Holocausto. Según Abbas, los sionistas colaboraron en el asesinato de un gran número de judíos europeos para animar al resto a abrazar al sionismo y emigrar a Palestina. El libro hace referencia al Acuerdo Haabar, en el que el Tercer Reich acordó con la agencia judía facilitar la emigración judía de Alemania al mandato de Palestina. Ahora, no olvidemos mencionar a uno de los principales perpetuadores de este genocidio, Adolf Hitler, cuyo nombre a veces se hispaniza como Adolfo Hitler. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña aldea cerca de Linz, en la provincia de la Alta Austria, no muy lejos de la frontera alemana, en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro. Nació en una familia de clase media. Su padre, Alois Hitler, fue un agente de aduanas. Hitler logró convertirse en un político, militar y dictador alemán de origen austriaco, que fue el líder principal del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más comúnmente conocido como Partido Nazi, y estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Hitler, junto al Partido Nazi, tenían un odio profundo hacia los judíos, conocido como antisemitismo. Los acusaban de todos los problemas de Alemania, incluyendo la pobreza, el desempleo y la derrota de la Primera Guerra Mundial. En particular, afirmaban que los judíos alemanes habían traicionado a Alemania durante la Primera Guerra Mundial y eran responsables de su derrota. Además, sostenían que los judíos eran responsables de la miseria económica de Alemania durante la depresión de finales de la década de 1920 y principios de la década de 1930. Estas afirmaciones se vincularon a una mentira más amplia sobre una supuesta conspiración judía global. Durante el Tercer Reich, el adoctrinamiento se centró en la eliminación de los judíos como si se tratara de la extracción de un contaminante de la pureza racial aria. El odio hacia los judíos tiene una larga historia en la sociedad europea y durante el siglo XIX el odio religioso hacia los judíos se combinó con creencias sobre la diferencia racial y la superioridad, que se centraban en la sangre en lugar de la fe, para engendrar el antisemitismo moderno.
Al igual que con los judíos, Adolf Hitler y el régimen nazi odiaban a varios grupos por diferentes razones. Gitanos romaníes. Los nazis consideraban a los romaníes racialmente inferiores y los sometieron a persecución y exterminio. Los romaníes habían vivido en Alemania desde el siglo XV y habían enfrentado allí la discriminación durante siglos. Se estima que entre 130.000 y 500.000 romaníes fueron asesinados por los nazis. Prisioneros de guerra soviéticos. Aproximadamente 3.3 millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron en cautiverio nazi. Personas con discapacidades. Hitler y los nazis llevaron a cabo un programa de eutanasia forzada contra aquellos que consideraban física o mentalmente no aptos para la sociedad. Los nazis asesinaron a 300.000 personas con discapacidades, a quienes consideraban no dignos de la vida. Pueblos eslavos, en especial los polacos. Los nazis perseguían una visión estratégica de una raza alemana dominante que controlara a los pueblos sometidos, especialmente a los eslavos, a quienes consideraban innatamente inferiores. Hitler sintió que los eslavos no habían capitalizado los regalos de Alemania tan bien como él creía. Homosexuales. Perseguían a los hombres homosexuales, a quienes consideraban socialmente inadecuados. Los homosexuales fueron catalogados por los nazis como corruptores de la sangre alemana. Testigos de Jehová. Este grupo religioso fue perseguido por su negativa a jurar lealtad al Estado nazi. Los testigos de Jehová se negaron a aceptar la autoridad del Estado por sus conexiones internacionales y porque se oponían con vehemencia tanto a la guerra en nombre de una autoridad temporal como a un gobierno organizado en temas de conciencia. Los comunistas. Hitler se autoproclamó como el campeón anticomunista y buena parte de las temerosas élites alemanas le otorgaron su apoyo con tal de detener el peligro rojo. El odio entre los nazis y los comunistas estaba arraigado en las diferencias ideológicas fundamentales entre estos dos movimientos. Campos de concentración y exterminio. Los nazis establecieron campos de concentración y exterminio en toda Europa, siendo Auschwitz uno de los más notorios y grandes. En estos campos, las víctimas eran sometidas a trabajos forzados, experimentos médicos inhumanos y asesinatos en cámaras de gas. Uno de los aspectos más macabros del Holocausto fueron los experimentos médicos realizados por los nazis en los campos de concentración. Experimentos de hipotermia. Prisioneros sumergidos en agua helada para estudiar la resistencia al frío. Experimentos con venenos. Prisioneros forzados a ingerir veneno para observar sus efectos. Experimentos de esterilización. Usaban métodos rápidos y baratos de esterilización, incluyendo radiación y sustancias químicas. Experimentos de regeneración. Amputaciones y otros procedimientos para estudiar la regeneración de huesos y tejidos, así como algunos experimentos más conocidos y otros que forman parte de los mitos, como el famoso experimento del sueño, que principalmente se dice que funcionaba privándoles del sueño a los pacientes para ver hasta dónde puede resistir el cuerpo humano. Esta aún sigue siendo un mito. Pero por supuesto, para poder llevar todas estas ideas a cabo, Hitler y los nazis debían primero llegar a las masas. Para poder llevar todo esto a cabo, usaron varias técnicas. Una de ellas fue la propaganda. Ya hace 25 años pudimos observar el gueto polaco. Esta vez lo contemplamos más de cerca, más experimentados, a diferencia de 1914, cuando vimos ridículas criaturas. Hoy entendemos que son el mal que amenaza a los arios. Los judíos no son granjeros ni artesanos. Se trata de una raza de parásitos. Cuando una infección plaga el cuerpo de una nación, se pegan a la misma y se alimentan del órgano enfermo. Sus negocios florecen en medio de la peste humana. Así harán todo lo posible para perpetuar toda enfermedad. Ese es el caso en Polonia, así era en Alemania, así fueron los judíos siempre.
La propaganda nazi fue una de las más famosas en el mundo, usando varios métodos y medios para difundir su ideología y manipular la opinión pública, utilizando recursos como los medios de comunicación masiva. Utilizaron la radio, la prensa, el cine y la literatura para difundir sus mensajes de odio a todo el país. Glorificaron a Hitler. Esta campaña de glorificación, y en general todas las campañas, estuvieron a cargo de Joseph Goebbels, el publicista principal de Hitler, quien estuvo a cargo de su glorificación y las campañas masivas en contra de los judíos. La imagen de Adolf Hitler fue utilizada en tarjetas postales, carteles y en la prensa para glorificarlo y presentarlo como el salvador de Alemania. La difamación de los judíos. Los judíos y otros grupos fueron presentados de manera negativa en revistas, películas, caricaturas y otros medios. Noticieros cinematográficos se utilizaron para ganar apoyo para la causa nazi. Las películas de propaganda. Una de las propagandistas más famosas de Hitler, que fue Leni Riefenstahl, creó películas como El triunfo de la voluntad para promover la ideología nazi. La propaganda nazi fue un sistema sofisticado y efectivo para llegar a todos los rincones, así perjudicando más y más grupos segregados, pero sin dejar de hablar de víctimas, existen otras historias de abuso, como el secuestro de niños polacos para Alemania. El secuestro de niños polacos por parte de la Alemania nazi fue parte del General Plan Ost, GPO. Este plan implicaba llevar a los niños considerados arios del resto de Europa y trasladarlos a la Alemania nazi, con el objetivo de la germanización o adoctrinamiento para convertirse en alemanes culturalmente. Se estima que más de 200.000 niños fueron secuestrados en Polonia por los nazis durante la ocupación de Polonia. El objetivo era someter a los aptos, a los que podían llegar a considerarse arios, a un proceso de germanización, arrebatándoles su familia, su nombre, su cultura y en última instancia su verdadera identidad. Los niños que no estaban protegidos por sus padres biológicos se daban a familias alemanas. Se cambiaba su nombre y fecha de nacimiento, se ocultaba su verdadera identidad. Después del final de la guerra, aquellos niños cuyos orígenes pudieron reconstruirse volvieron a su país, un país que para muchos ya era extraño y en el que su identidad de niño alemán de Hitler les dificultaba la reintegración. Y los que no, vivieron en Alemania con el conocimiento de no ser verdaderamente alemanes y crecieron buscando a sus familias. Es por ello que se cree que en la actualidad la mayor cantidad de población alemana no es alemana, sino polaca. Llegada de los aliados y la liberación. Los campos de concentración fueron liberados por las fuerzas aliadas entre 1944 y 1945. Las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron compuestas por varios países que se unieron para oponerse a la potencia del eje. Los principales países que formaron parte de las fuerzas aliadas fueron Reino Unido, China, Francia hasta que fue ocupada por la Alemania nazi en 1940, la Unión Soviética desde 1941, Estados Unidos desde 1941. Además de estos, otros 42 países firmaron la Declaración de las Naciones Unidas y se unieron a las fuerzas aliadas. Algunos de estos países incluyen Canadá y Austria, Nueva Zelanda y varios gobiernos en el exilio. Operaciones militares clave. Un ejemplo de una operación militar clave fue el Día D, el 6 de junio de 1944, cuando los aliados llevaron a cabo el mayor desembarco militar de la historia en las playas de Normandía, Francia. Esta operación marcó el comienzo de la liberación de Europa Occidental de la ocupación nazi. Así, los aliados empezaron con la liberación, iniciando desde Francia, que finalmente fue liberada, empezando así el fin de la guerra. Con el tiempo, las fuerzas aliadas avanzaron hacia Alemania, lo que finalmente llevó a la rendición de Alemania y al fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, dejándonos así historias de supervivencia, como de personas que tuvieron que ocultarse en el gueto de Lodz o en el gueto de Varsovia, o uno de los más famosos, Otto Frank, el padre de Anna Frank, quien fue el único miembro de su familia que sobrevivió al Holocausto. Después de la guerra, una de las personas que ayudó a la familia Frank durante su escondite le entregó el diario de Anna, que había encontrado y guardado.
Así, Otto describió la recepción del diario como un milagro. Al leer el diario de su hija, Otto se sorprendió por la madurez y la profundidad de los pensamientos de Ana. A través de sus palabras, pudo entender las experiencias y emociones que Ana había vivido durante su tiempo en el escondite. El diario se convirtió en un testimonio conmovedor de la vida en la clandestinidad y en un símbolo perdurante de la injusticia y la brutalidad de la guerra. Muchas gracias por escuchar y que tengan una excelente semana.